Hola a todos, mi nombre es Julián Jaramillo Ángel y esta microclase va a estar dedicada a la nomenclatura de la primera familia o primer grupo de compuestos denominado óxidos. Los óxidos son combinaciones binarias del oxígeno con valencia -2 y otro elemento. Binario ya que va a combinar un metal o un no metal junto con el oxígeno. Como podemos ver en la lámina, en esta zona tenemos la expresión general para la formación de un óxido, ya sea metálico o no metálico. Los óxidos se dividen en dos tipos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Para la obtención de un óxido básico, los reactivos que necesitamos serían un metal más un oxígeno. Como pueden observar allí, N viene siendo la valencia del metal. Para formar un óxido ácido, lo que necesitamos es un no metal y el oxígeno. Igualmente, N vendría siendo la valencia del no metal. En ambos casos, si N es par, un número par, siempre se deben simplificar los subíndices del compuesto final. Tanto los metales como el oxígeno y los no metales pueden estar en su forma iónica o en su forma elemental. Esto lo van a ver mejor cuando nos dediquemos a nombrar cada uno de los compuestos en específico. Y otro tip importante es que en la nomenclatura tradicional a los óxidos ácidos, o sea, los óxidos que provienen de no metales, también se les conoce como anhidros. Empecemos entonces con cada una de las formas en que dividimos nosotros esta nomenclatura. La primera de ellas va a valer para metales con una sola valencia, por lo general metales del grupo 1 y del grupo 2. En este caso, como ejemplo, vamos a utilizar el litio. Como podemos ver en la reacción, el litio más el oxígeno van a formar el óxido de litio. Para la nomenclatura tradicional, que utiliza prefijos y sufijos griegos, cuando se tiene una sola valencia, se va a utilizar el sufijo ico. Como pueden ver allí, entonces para nombrar el óxido de litio se utiliza la palabra óxido, el comienzo o la raíz del nombre del elemento, en este caso lit, y el sufijo ico. Otra forma de nombrarlos es utilizando la palabra óxido seguido de la palabra de y el nombre del elemento. Para la nomenclatura sistemática, que utiliza prefijos griegos, recuerden que estos prefijos griegos van a indicar el número de átomos de cada elemento presentes en el compuesto. Entonces, en este caso tenemos monóxido de litio. Monóxido porque hay un átomo de oxígeno y de dilitio porque hay dos átomos de litio presentes en el elemento. Este prefijo di es para indicar el número de átomos del elemento, o sea, el 2 que está como subíndice del litio, no este 2 que ven allí que les estoy marcando, que es el coeficiente estequiométrico de acuerdo a la reacción que estamos planteando. Y para la nomenclatura stock, recuerden que se usa los números romanos entre paréntesis indicando la valencia del elemento que se está utilizando. La valencia, no cuántas valencias tiene. O sea, si tiene una sola valencia, pero su valencia es 2, por ejemplo, el calcio, en números romanos va a ir el número 2, ya que es la valencia del elemento y no el número de valencias que él tenga. Entonces, para el óxido de litio tenemos la palabra óxido de litio y entre paréntesis la valencia que está utilizando el elemento. Cuando la valencia del elemento es 1, la valencia del elemento es 1, no cuántas valencias tiene. Cuando la valencia del elemento es 1, por ejemplo, los metales del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, se emite o no van a colocar ese número romano. Basta con que coloquen óxido de litio. Como lo indica el tip aquí abajo, cuando el elemento tiene una sola valencia, no es necesario colocarlo. Segundo grupo, metales con más de una valencia. Aquí van a entrar todos los metales que tengan más de una valencia. Metales. Como ejemplo, tenemos entonces el hierro. El hierro, como ya todos
o deberían ver en sus tablas periódicas, el hierro presenta dos valencias, valencia 2 y valencia 3. Si vamos a la tabla, para dos valencias vamos a usar los sufijos oso para la valencia que presente el número menor e ico para la valencia que presente el número mayor. Entonces, comenzamos con el hierro en esta forma, como lo estamos nosotros formulando aquí, es en forma de iones, como se los mencioné al principio. Pueden estar o en forma elemental o en forma de iones. Esta va en forma de iones. Entonces, hierro 2 o ion ferroso más el ion óxido produce óxido de hierro. Entonces, vamos a nombrarlos primero por la nomenclatura tradicional, recordando que se usan los sufijos y prefijos griegos. Como tiene dos valencias, entonces vamos a usar, como les dije, como les mencioné, sufijos oso e ico. Entonces, para el primero, óxido, se usa la palabra óxido, la raíz, en este caso latina del hierro, como lo indicamos en el primer video, fer, y la terminación oso. Si ven este primer ejemplo, el 2 que le pertenecía al óxido, ahora se intercambia para ser el subíndice del hierro y la valencia del hierro se intercambia para ser ahora la cantidad de átomos del oxígeno presentes en el compuesto. Como los dos números son divisibles entre 2, se simplifican y queda FeO, siendo el FeO el óxido ferroso por nomenclatura tradicional. Igualmente, para el óxido férrico, se comienza con el ion férrico más el ion óxido. Igualmente, se intercambian las valencias. La del oxígeno pasa a ser la cantidad de átomos de hierro y la del hierro pasa a ser ahora la cantidad de átomos del oxígeno. Para nombrarlos, la palabra óxido, la raíz latina del hierro, en este caso fer, y la terminación ico. Pasemos ahora a la nomenclatura sistemática del hierro. Ya sabiendo el tipo de óxido que se está formando, en este caso entonces, para nombrar el primer óxido, tenemos monóxido, porque tenemos un átomo de oxígeno, de hierro. Dirán ustedes, bueno, pero también tengo un átomo de hierro. Bueno, cuando tienes dos, o para el segundo elemento, para el metal o para el no metal, también se tiene un solo átomo, se prescinde de usar el prefijo mono. ¿De acuerdo? Solo para el metal o el no metal. Como lo indica aquí, siempre para los átomos de oxígeno se indica, no importa la cantidad de átomos que se tenga, y para el metal o no metal, en el caso de los no metales, se prescinde si la cantidad de átomos es 1. Para el otro óxido de hierro, entonces tenemos, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? 3. Entonces, trióxido de, ¿cuántos átomos de hierro tenemos? 2 de dihierro. Y así, para cada uno de los subíndices que tengamos en la formación de los óxidos. Para la nomenclatura stock, como ya sabemos de la valencia de la que comienza el hierro, entonces tenemos óxido de hierro y la valencia con la que está utilizando el hierro, que en este caso es 2. Y óxido de hierro 3, entre paréntesis, porque la valencia con la que comenzó trabajando el hierro era 3. Como último grupo tenemos ahora, o para nombrar los óxidos, como último grupo, los no metales. En este caso vamos a utilizar el cloro como no metal. Entonces, igualmente, nos damos cuenta de que el cloro tiene valencias más 1, más 3, más 5 y más 7. Por lo tanto, vamos a utilizar ahora todos los prefijos y sufijos, siendo hipo, oso, la combinación para la valencia de menor número, oso, ico, y perico para la de mayor. Entonces comenzamos. Cloro, como ven aquí, y el oxígeno, y el ion óxido para formar el primer óxido de cloro. Entonces, óxido, hipo, utilizando el primer prefijo, clor, la raíz del elemento, y oso, el sufijo de para esta primera valencia. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Para el último,
obviamente tenemos la palabra óxido, el prefijo per, la raíz clor y la terminación o sufijo ico. Para la nomenclatura sistemática utilizamos nuestras raíces griegas. Entonces, para el primero, monóxido, porque tenemos un átomo de oxígeno y 2 átomos de cloro, entonces monóxido de dicloro. Para el segundo óxido, 3 átomos de oxígeno, o sea, trióxido, y 2 átomos de cloro, de dicloro. Para el tercer óxido, pentaóxido de dicloro, 5 átomos de oxígeno, 2 átomos de cloro, y para el último, heptaóxido de dicloro, 7 átomos de oxígeno y 2 átomos de cloro. Como última nomenclatura sistemática, tenemos óxidos de cloro, todos iguales, pero entre paréntesis, las valencias que esté utilizando el cloro para formar ese compuesto. Como ya lo vemos aquí, son las que están colocadas en azul. Entonces, óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. A la derecha siempre se coloca el oxígeno, excepto en combinaciones con el flúor. Recuerden del primer video que el flúor es el elemento más electronegativo y de acuerdo a las normas generales, siempre el elemento que va más a la derecha es el más electronegativo. Cuando el oxígeno está en combinación con el flúor, no es un óxido, sino que es un fluoruro. Igualmente, recuerden aquí, este 1 en este caso sí se coloca porque el cloro tiene más de una valencia. Esto es todo por esta microclase. En la próxima clase veremos peróxidos. Muchas gracias por su atención.